Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. Azal Kaya y Atay Ulusoy vivieron un tenso momento en el aeropuerto de Estambul que nadie esperaba. En un regreso inesperado a Estambul, los actores Atay Ulusoy y Azal Kaya, reconocidos por su inolvidable química en pantalla, se vieron envueltos en un episodio de tensión que ha generado un sinfín de comentarios en redes sociales y titulares en la prensa rosa. El suceso ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Estambul, donde ambos artistas, que habían estado en diferentes lugares por compromisos laborales, coincidieron en su llegada. Según testigos presenciales, la tensión era palpable desde el momento en que ambos pusieron un pie en la sala de llegadas. Aunque inicialmente parecía una simple coincidencia, pronto se reveló que entre ellos había un malestar no resuelto. Los paparazzis que esperaban capturar algunas imágenes casuales de las celebridades se vieron sorprendidos por el tono elevado de las voces y los gestos rígidos que comenzaron a manifestarse. Una fuente cercana al equipo de seguridad del aeropuerto comentó, no era una discusión cualquiera. Había un ambiente muy cargado entre ellos. Incluso los acompañantes de ambos parecían tensos. Azal, visiblemente molesta, fue la primera en romper el silencio. No esperaba encontrarte aquí, y menos en estas circunstancias, Atay. Pensé que habíamos dejado esto atrás. Mientras tanto, Atay, con semblante serio y evasivo, respondió, no vine aquí para discutir. Solo quiero evitar malos entendidos. No tengo nada que aclarar frente a las cámaras. Lo más curioso del encuentro fue la manera en que los fans presentes intentaron captar cada segundo de la escena con sus teléfonos. Algunos videos se filtraron inmediatamente en redes sociales y hashtags como #Azal Kaya y #Kagatay Ulusoy comenzaron a hacer tendencia en cuestión de minutos. A pesar de la evidente tensión, ninguno de los dos quiso dar declaraciones oficiales a la prensa en ese momento. Sin embargo, horas más tarde, Azal compartió una historia en su cuenta de Instagram donde escribió, hay cosas que es mejor no revivir. Estoy bien. Gracias por preocuparse. Atay, por su parte, optó por el silencio en redes, lo que ha provocado aún más especulaciones. Muchos seguidores de ambos artistas comenzaron a preguntarse si este conflicto tiene raíces en algún proyecto inconcluso o en un malentendido del pasado. Algunos incluso recuerdan que durante las grabaciones de la serie en la que ambos participaron, existieron rumores de desacuerdos creativos. Aunque en su momento ambos lo negaron, la escena en el aeropuerto pareciera confirmar que hay algo sin resolver. Es triste verlos así. Siempre me encantó su química en pantalla. Pensé que fuera de cámaras también tenían una bonita amistad, escribió una fan en Twitter. Otro testigo que presenció la escena aseguró que, tras el breve intercambio de palabras, Azal se alejó rápidamente con su equipo, evitando cualquier contacto visual adicional con Atay. Él, en cambio, permaneció por un momento en el lugar, aparentemente tratando de mantener la compostura mientras los flashes de las cámaras no cesaban. Minutos después, los representantes de ambos actores fueron vistos hablando entre ellos, en lo que pareció ser un intento por calmar las aguas y prevenir una escalada mayor del conflicto. Sin embargo, la incomodidad era evidente y ningún intento de reconciliación pública se produjo. Los medios de comunicación turcos no tardaron en hacerse eco del incidente, especulando sobre las causas detrás de la tensión. Algunos periodistas especializados en farándula sugieren que podría estar relacionado con un proyecto cinematográfico que nunca vio la luz, donde ambos actores estaban supuestamente involucrados y que terminó en desacuerdo contractual. Otros, más sensacionalistas, hablan incluso de una antigua relación sentimental mal cerrada, aunque ninguno de los dos ha confirmado tales rumores. En redes sociales, mientras tanto, los comentarios se multiplican. En TikTok, varios usuarios han editado los videos del aeropuerto con música dramática y subtítulos ficticios, recreando posibles diálogos entre los actores. La situación ha dividido a los fans, unos apoyan a Azal, argumentando que fue valiente al hablar abiertamente,
mientras que otros defienden la actitud reservada de Atay. Además, algunos medios internacionales también se han hecho eco del acontecimiento, recordando que ambos actores ganaron notoriedad internacional por su participación conjunta en la serie Anferia Koydun. En muchos países de Latinoamérica, sus personajes fueron considerados una de las parejas más entrañables de la televisión turca. Este hecho ha amplificado el impacto del enfrentamiento, con páginas de fanáticos en español, portugués e incluso árabe compartiendo opiniones y teorías. Un periodista del diario Hurriyet escribió en su columna del día siguiente: el desencuentro entre Asal y Atay nos recuerda que, aunque brillen en pantalla, los actores también son humanos, con emociones, historias compartidas y heridas que, a veces, no sanan por completo. A raíz de este suceso, varios programas de televisión han comenzado a planear especiales dedicados a la verdadera historia detrás del conflicto. Incluso algunos panelistas sugieren que esta podría ser una estrategia de marketing encubierta para una nueva producción. Sin embargo, otros lo descartan completamente, considerando el tono sincero de la reacción de Asal. En los días siguientes, las agendas de ambos artistas siguieron activas. Asal fue vista asistiendo a un evento benéfico en el centro de Estambul, donde, aunque sonriente, evitó responder preguntas relacionadas con el aeropuerto. En cambio, aprovechó para hablar de su compromiso con causas sociales y reiteró que su prioridad sigue siendo su familia y sus proyectos personales. Atay, por su parte, fue fotografiado en el set de grabación de su nueva serie, luciendo tranquilo, aunque sus allegados mencionaron que estaba más callado de lo habitual. Algunos colegas del actor comentaron que se encontraba reflexivo y algo afectado por la exposición del incidente. En medio de este torbellino mediático, los seguidores más fieles de ambos artistas han comenzado campañas en redes para pedir respeto a su privacidad y recordar que los malentendidos personales no deberían eclipsar sus trayectorias profesionales. Sin embargo, la prensa rosa continúa con lupa cada uno de sus movimientos, a la espera de un nuevo cruce o una reconciliación inesperada. Y como suele pasar en el mundo del espectáculo, lo que empezó como un encuentro incómodo podría convertirse en el punto de partida de un nuevo capítulo, profesional o personal, entre estos dos grandes nombres de la televisión turca. Lo cierto es que, con el paso de los días, el interés del público no disminuye. Los hashtags #Asalkaya y #Atayulusoy siguen acumulando millones de visualizaciones y muchos se preguntan: ¿será este el final de una amistad o apenas un paréntesis en una historia más larga de lo que creemos? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura: el público está atento, y cada gesto, cada palabra, cada publicación en redes será analizada con lupa. Porque cuando dos figuras tan queridas coinciden, aunque sea por azar, el mundo parece detenerse para mirar. ¿Y ustedes, qué opinan sobre esta situación entre Asalkaya y Atayulusoy? ¿Creen que deberían aclarar las cosas públicamente? Cuéntenme en los comentarios. Y no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar su like si quieren estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo video.